Esos son los preceptos, las regulaciones que establece pues el Estado para que los legisladores puedan observar su función, ¿verdad?, legislativa, y acomodar esos mandatos en el ejercicio de esa función. Luego tenemos la técnica jurisdiccional. En la técnica jurisdiccional es exactamente lo mismo, solo que enfocada a los titulares de los órganos jurisdiccionales. Los titulares de los órganos jurisdiccionales son los jueces. Órganos jurisdiccionales, ¿no? Solo déjenme, tengo que dar aquí. Ya. Los titulares de los órganos jurisdiccionales mencionábamos son los jueces, los que imparten justicia, de conformidad pues con el artículo 203 de la Constitución Política de la República. Pero ellos obedecen una serie de mandatos que están establecidos también en la propia ley del organismo judicial, en la misma Constitución Política de la República y los distintos códigos procesales establecidos en las distintas materias. Entonces los jueces no son libres de elaborar un decreto, elaborar una sentencia, un auto, cualquier tipo de resolución, porque ellos tienen que seguir determinados preceptos. A estos preceptos que siguen ellos, a estos mandatos, se les denomina técnica jurisdiccional. Vamos a leer el artículo 203 de la Constitución Política de la República, por favor. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Otras dos lecturas, por favor, compañeros. Artículo 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Perdón, compañero, Raúl. 203, porfa. Muy bien, perdón. Sería los magistrados y jueces y... del 203, desde el principio. Sí, okay, por favor. Bueno, artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Una última lectura, por favor. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.
Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieren por el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Bien, compañeros, ¿alguien de ustedes conoce al compañero que se hace llamar señor Pult, P-O-O-L, que está tratando de ingresar y yo no sé si darle ingreso o no darle ingreso porque no se identifica correctamente? ¿Alguien de ustedes lo conoce? ¿Ya lo rechacé una vez? No, licenciado. Si ninguno lo conoce, no suena. Fíjese, licenciado, que... Disculpe, sí, por favor. Gracias. Sí, fíjese que yo lo he visto que ha estado en las últimas clases y yo también hice el cuestionamiento por qué aparecía solo así y no su nombre. Sí. Pero lo he visto, digamos que desde la semana anterior. Sí, vamos a rechazarlo y si es de la clase, pues si ustedes se enteran, me hacen favor de decirme que le dé ingreso o que cambie el dominio, pues, para poderlo dar ingreso. Ahorita se acaba de retirar. Lick, buenas tardes. Es que yo creo que al respecto a lo que usted se refiere, o sea, cada quien debería ingresar inclusive con el correo institucional, pues. Exactamente, porque da lugar a malas interpretaciones, ¿verdad? ¿Por qué quiero entrar anónimamente, verdad? Vamos a rechazarlo. Bien, perdón, pero aparte de que hay otras personas que entran a supervisarlo a uno, lo ponen a uno en un estado un poco alterado para poder dar la clase, ya no la da uno con cierta normalidad. ¿En qué estábamos? Disculpe. En la lectura, ¿verdad? El artículo 203. 203. Sí. Entonces estábamos en el que el artículo 203 legitima el poder que tiene el organismo judicial, en el que él es el único que puede administrar justicia de conformidad con las leyes de la República. Y para la aplicación de la justicia existen dos etapas claramente determinadas, que son la quaestio facti y la quaestio juris. La quaestio facti es la denominada cuestión de hecho y la quaestio juris es la cuestión de derecho. ¿Qué es la quaestio facti? Pues es nada más que atribuirle al hecho o subsumirle, perdón, al hecho, a la hipótesis normativa, verificar que el hecho se subsume en esa hipótesis normativa. Ya vamos a ver un ejemplo. Y la cuestión de derecho es en atribuirle las consecuencias de derecho a la realización de ese supuesto. Me explico nuevamente. La cuestión de hecho es atribuirle, es subsumir, perdón, adecuar esa conducta. Subsumir quiere decir adecuar esa conducta a lo que describe el supuesto normativo, la hipótesis normativa. ¿Qué quiere decir esto? Está el delito de homicidio, quien diere muerte a una persona. Esa es la descripción, es el supuesto normativo. Alguien le da muerte, ¿verdad? Se subsume dentro de esa conducta, se adecúa dentro de esa conducta. Eso quiere decir la cuestión de hecho. Pero inmediatamente también le da muerte a una persona que también se subsume en ese hecho, le
atribuyen a él una consecuencia jurídica. Esa es la conducta que le va a atribuir una consecuencia jurídica que le llaman la quaestio iuris. O sea, la quaestio iuris no es más que atribuirle determinadas consecuencias de derecho a un supuesto jurídico. El supuesto jurídico es verificar que ese hecho se subsume, se adecua dentro de un supuesto normativo. Esa es la cuestión de hecho y la cuestión de derecho, o quaestio facti o quaestio iuris. Ahora entramos a lo que es la técnica forense. ¿Qué es la técnica forense? Pues no es más que la técnica del derecho que establece las reglas a que deben someterse los abogados en su actividad profesional. Nosotros los abogados también tenemos ciertos mandatos, ciertas estipulaciones que debemos de observar en el ejercicio de nuestra función como abogados. Tenemos un código de ética profesional, tenemos la propia ley del organismo judicial que también establece mandatos en cuanto a la conducta del abogado y pues nos debemos de regir a estos mandatos. Debemos de subsumir, debemos de obedecer estas conductas, estos preceptos para poder ejercer nuestra actividad. Eduardo Couture, ahí está transcrito en el libro Los mandamientos del abogado, que yo me permití transcribir en el libro. Eduardo Couture tiene los 10 mandamientos del abogado, que de alguna manera también establecen algunos preceptos de carácter tanto motivacional como poder orientar también la conducta del abogado. Lo vamos a leer. Lo voy a leer yo para ahorrar un poco de tiempo. Y dice los mandatos o los mandamientos del abogado de Eduardo Couture. De ninguna manera me los estoy atribuyendo. Sí, ya vamos a dar lugar a participaciones de mis. Solo vamos a terminar eso. Estudia ese. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal, leal para con tu cliente, al que no debes abandonar, hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para que con el adversario, aunque él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y que debe confiar en lo que tú le dices. Y que cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú le invocas. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que tú quieres que sea tolerada la tuya. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ten fe. Ten fe en el derecho como un mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustitutivo bondadoso de la justicia y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, no hay justicia, no hay paz. Olvida, la abogacía es una lucha constante de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma, el rencor llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida un consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado. Esas son palabras, pues, del procesalista
Eduardo Couture, que considero que es muy importante que las escuchemos y que si de alguna manera las podemos poner en práctica, mucho que mejor. Demis parece que quería participar, disculpe, pero tenía el orden ya establecido de la clase. Demis. No, licenciado, mal teclado. Lo siento. Prosiga con la clase, por favor, licenciado. Ya, gracias, Demis. Entonces, estas son las 3 clases de técnica de carácter práctico. La técnica la técnica legislativa, la técnica forense y la técnica jurisdiccional. Cuando nos enfocamos sobre la técnica legislativa, es fundamentalmente sobre el legislador, ¿verdad? A los mandatos que el legislador debe observar en cuanto a su función, que es principalmente la de elaborar leyes. En la técnica jurisdiccional son los mandatos que el juez o el titular de los órganos jurisdiccionales debe de observar para la aplicación de la justicia. Vimos pues que hay 2 etapas en la aplicación del derecho, la quaestio facti y la quaestio iuris. La quaestio facti es verificar que el hecho se subsume en la hipótesis normativa. Y la quaestio iuris es verificar que se le van a atribuir determinadas consecuencias de derecho a ese supuesto normativo. Luego tenemos la técnica forense, que es todos los mandatos, todos los preceptos que deben de observar o debemos de observar los abogados en el ejercicio de nuestra profesión. Y la técnica de investigación jurídica con la que concluimos, que es una técnica fundamentalmente de carácter teórico que establece los preceptos, las reglas que debemos de acomodar nosotros los estudiosos del derecho para hacer investigación jurídica, ¿verdad? Pero que tiene por objeto la selección y el acopio de datos para formular resultados de carácter jurídico. Ustedes al final de la carrera van a elaborar un documento que conocen como tesis, ¿verdad? Basado en estas técnicas de investigación jurídica. Ya en su primer semestre vieron teoría de la investigación. En si no me equivoco, están viendo métodos de investigación. Pues ahí están viendo todos los instrumentos, todas las metodologías para la investigación, y aún así siguen viendo durante toda la carrera complementos para poder llevar a cabo de una manera correcta y adecuada al final de la carrera, ¿verdad? Un documento de investigación ya bastante formal, que es con el que se van a graduar de licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Pues esta técnica tiene ahí les pongo yo algunos ejemplos, tiene un planteamiento y la hipótesis, tiene una deducción, formulación de los datos, ¿verdad? Cómo van a recolectar los datos con los instrumentos correspondientes, cómo van a redactar el informe, las conclusiones, las recomendaciones y la cuestión bibliográfica al final. Pues bien, eso es exactamente una tesis, ¿verdad? En los que ustedes plantean un problema y le tratan de dar solución. Esa es pues el tratamiento en cuanto a la técnica jurídica que trata de resolver, como les dije al principio, 5 problemas, que son integración, vigencia, interpretación, conflicto de leyes en el tiempo y conflicto de leyes en el espacio. Si tienen preguntas, participaciones, con mucho gusto, jóvenes. ¿Alguna cuestión que se haya quedado en el tintero o que no hayan comprendido muy bien? Con mucho gusto.
¿Y cuál va a ser la definición que dijo que era para técnica jurídica? Es el estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. Es el estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. Por eso de ahí la lectura del artículo 1. Sí, para servir. Por eso de ahí la lectura del artículo 1 de la ley del organismo judicial lo relacionamos esto que tenemos aquí como algo teórico y lo vemos como algo práctico también, ¿verdad? Porque prácticamente la técnica jurídica es el aspecto práctico de la jurisprudencia técnica. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Bien, si no, vamos a dar, aunque sea una breve introducción de lo que es fe pública, jurisdicción y competencia, por lo menos en cuanto a los tres conceptos. ¿Qué es fe pública? ¿Qué es jurisdicción y competencia como introducción? Y luego pues entramos en la próxima clase ya a sustentar más el tema. La fe pública nace como un producto, como una consecuencia de la necesidad del Estado de conceder certeza jurídica a todos sus hechos, actos y negocios jurídicos que la sociedad pues está constantemente realizando. Imagínense pues que uno no creyera en la moneda que le están dando en ese momento, que uno no creyera en un documento extendido por el RENAP, que uno no creyera pues en una legalización de firma, en una certificación del registro de la propiedad. Pues uno cree en eso porque tiene fe pública. A eso se le denomina fe pública, ¿verdad? La fe pública es un acto subjetivo prácticamente, emanado por funcionario, por empleado, que confiere autenticidad a un hecho. Es decir, un sello pues, puede ser falsificable, pero mientras ese sello no sea impugnado de nulidad, pues ese sello va a ser verídico, va a ser cierto, se presume su veracidad. A eso le denominamos fe pública nosotros. Así como nosotros en la realidad creemos en algo, los que somos religiosos, pues creemos en un Dios, ¿no? O cuando vemos un billete de 20 quetzales, creemos que es real, ¿verdad? La mayoría de las veces, salvo que sintamos pues que no, el papel no tiene la consistencia necesaria, que en muchos de los casos es evidente que no es verdadero. Entonces ya decimos no, ¿verdad? Pero mientras tanto creemos en lo que estamos viendo ahora. Eso mismo sucede con el Estado, ¿verdad? Ha delegado fundamentalmente en notarios, en empleados públicos, en secretarios de la administración pública para poder considerar, para poderle conferir esta fe pública a estos hechos, a estos actos. Luego tenemos la jurisdicción. La jurisdicción es un acto que ya es un concepto jurídico que ya vimos, ya nos adelantamos un poco cuando leímos el 203, que es esa potestad de administrar justicia que tienen los órganos autorizados para ello por el Estado. Entonces, ¿quiénes tienen autoridad para administrar jurisdicción, para administrar justicia? Son los tribunales de justicia.
los juzgados de paz, los juzgados de instancia, las cortes de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es decir, todos los órganos establecidos para ello y que la propia Constitución, de conformidad con el artículo 203, les faculta para administrar justicia. Y luego tenemos la competencia. La competencia ya es conocer un caso, hablando jurisdiccionalmente, con exclusión de todos los demás. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la jurisdicción es general. Todos van a poder conocer un caso, están facultados a conocer determinados casos. Pero ya cuando se da el caso, solo un tribunal, porque imagínense ustedes si lo estuvieran conociendo 2, 3, 4 tribunales, qué anarquía se podría ocurrir. Por eso, pues, que hay un orden para la distribución de los casos. Y este orden para la distribución, esta proporcionalidad para conocer los casos, se le denomina competencia, que es como le denomina WASP, el límite de la jurisdicción. Bueno, es conocer un caso con exclusión de todos los demás. Entonces, esa es la gran diferencia que a veces nos cuesta comprender un poco, y que si hay mucha dificultad, pues lo vamos a recalcar en la próxima sesión de clase. Pero en términos generales, fe pública es ese acto jurídico emanado, ya sea por notario o funcionario público, por el cual se confiere autenticidad a un hecho. Hay diferentes clases de fe pública, hay notarial, administrativa, registral, hasta legislativa, ¿verdad? Y la jurisdicción, pues, que hablamos como la potestad que tiene el Estado de administrar justicia. La competencia, pues, es conocer un caso con exclusión de todos los demás. Vamos a ver ya a profundidad un poquito más lo que las distintas clases de competencia. Hay competencia por razón de turno, hay competencia por razón de la cuantía, por razón de la materia, por razón del territorio, ¿verdad? Y por razón de grado. Entonces, por el momento, esto es una breve introducción en cuanto a qué es fe pública, a qué es jurisdicción y competencia. Ya tienen un breve panorama de lo que es estos tres conceptos. Si tienen alguna cuestión de carácter general, con mucho gusto les puedo ampliar. Gracias, licenciado. Adelante. Como para hacer un breve, ¿cómo sería? Un breve resumen del tema inicial que vimos hoy, de la técnica jurídica, ¿verdad? Son 4 clases de técnica. Son 4 clases de técnica y 5 los problemas que resuelven. Y 5 los problemas que resuelve, ok. Sería la técnica, técnica legislativa, jurisdiccional, forense y de investigación jurídica. Así es. Muy bien. Gracias, licenciada. Para servirle. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Para eso estamos. Elvin. Una pregunta. ¿Sería bueno poder conseguir una constitución política comentada? Claro que sí, que sería lo ideal. ¿Verdad? Sí, es que me estaban comentando en el trabajo que es mejor esa. Claro, totalmente de acuerdo también. Bueno, entonces no sé si... Lo que pasa es que no todos van a tener se van a tomar el tiempo, ni siquiera los que tienen la no comentada, de leerla. Ahora mucho menos ya con todos los comentarios, ¿verdad? Entonces,
si usted le es posible leer la Constitución con todos los comentarios y super calidad ya cuando termine la carrera, excelente, una formación jurídica de calidad. Lo felicito, Elvin. Gracias, Lic. Sí, es que fíjese que yo precisamente en el trabajo vi que una licenciada tenía una, entonces yo le hice la consulta, ¿verdad? Y me estaba comentando que sí, entonces inclusive me dijo dónde la podía conseguir y todo. Entonces, en la Corte de Constitucionalidad la pueden conseguir. Sí, fíjese que me dijo que ahí enfrente, ahí por Torre de Tribunales, a la vueltecita hay una librería. La librería jurídica. Exacto, la librería jurídica. Ajá, ahí me dijo que la podía conseguir, creo que costaba 175, algo así. De repente la puede conseguir tal vez sin costo. Trate de hacerlo en la Corte de Constitucionalidad. Ah, ok, voy a averiguarle. Gracias. Para servirle. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Licenciado, perdone para confirmar. ¿Me podría repetir las 5? Con mucho gusto. Gracias. 5 problemas que resuelve la técnica jurídica son: vigencia de la ley, integración de la ley, interpretación de la ley, conflicto de leyes en el tiempo y conflicto de leyes en el espacio. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Que la anoté. Para servirle, para servirle. Bien, jóvenes, si no hay más que hacer constar, damos por terminada la clase del día de hoy y entramos a fe pública, jurisdicción y competencia en la próxima clase. Les agradezco mucho su atención, su participación. Nos vemos el próximo día. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lic. Buenas noches, que descanse. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Igual. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.